Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos, sean bienvenidos a esta nuestra clase número 2, la segunda sesión sincrónica en la asignatura ya definida. Para hoy vamos a continuar analizando la unidad número 1 y para hoy también planteamos finalizar ese tema 1 definido en la sesión previa. Procedo a compartir mi pantalla para dar inicio a la clase. Bienvenidos una vez más a la segunda semana de clases en la asignatura Sistemas de Base de Datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. Seguimos trabajando la unidad número 1, Introducción a las Bases de Datos Relacionales. Y hoy finalizamos la temática 1, denominada Conceptos Básicos de Base de Datos. Para hoy, nosotros vamos a revisar la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos. Bien es cierto, ya ahora nosotros no trabajamos en un sistema de archivos, pero es importante conocer la historia del procesamiento de datos, del procesamiento de archivos y las deficiencias que estas herramientas dieron origen a las bases de datos que tenemos hoy en día. Cerraremos la sesión revisando los problemas en el procesamiento de datos en un sistema de archivo, todas esas limitaciones que a ustedes no les va a tocar vivir, pero sí es importante conocerlo. Y luego daremos una pauta, una inducción a la temática práctica del manejo específico de base de datos en el parcial 2. Empecemos nosotros definiendo un sistema. Antes de revisar qué es un sistema de archivo, pero para ello vámonos a conceptualizar qué es un sistema. Entonces acá yo voy a dar un espacio para que algún voluntario que diga así de manera espontánea en los próximos 15 segundos, ¿qué es un sistema? Levantar la mano el que... y necesitamos allí, tenemos 2 voluntarios, suficiente. Joel, adelante, ¿cuál es tu definición de sistema? Buenas noches, dije. Para mí un sistema es aquel que maneja gran cantidad de archivos y los ordena los ordena por categoría y en sí, además de poderlos manejar de forma independiente o dependiente dependiendo de los mismos archivos. Para mí ese es un sistema. Ok, gracias, Joel. David. Gracias, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Para mí un sistema es un conjunto, podríamos decir, de procedimientos, pasos, ordenados y programados de tal manera que cumplen un objetivo, o sea, para el hecho para lo que fue programado, valga la redundancia. Gracias, Alejandro. David Alejandro y el otro fue Joel Alejandro. Bien, los Alejandro, gracias por participar de esta clase. Ok, bueno, vamos a darle 2 puntos al último y 1 al primero. ¿Y por qué? Vamos acá conceptualizando lo que es un sistema. Seguro ustedes han escuchado, aquí han de haber leído o escuchado las notas de prensa. Dice, el sistema judicial del Ecuador tiene serias falencias en la aplicación de sus normas. Todas las noticias dicen algo al respecto, palabras más, palabras menos. Otros dicen, el sistema de gobierno que tiene el país X es muy bueno, o tal vez dicen el sistema de gobierno que tiene el Ecuador no es el adecuado. También se puede haber dicho eso. Y aquellos que son inclinados al tema del deporte van a decir, el sistema defensivo del equipo, no quiero dar nombres para no encender una polémica acá, es mejor que el del X versus el equipo Y. O el sistema ofensivo de tal selección de fútbol es menor que el sistema defensivo del Ecuador. Ya. Entonces acá, las definiciones que brillantemente han dado los compañeros se quedaron un poco cortas, que está bien lo que dijeron, tal vez el primero con menos intensidad, pero el segundo se acercó un poco más. Entonces, cuando hablemos de sistemas, debemos hacerlo en una forma general, ¿sí? Entonces,
Un sistema es un conjunto de sistemas, es un conjunto de programas, es un conjunto de herramientas, es un conjunto de procesos. Sí, eso y mucho más. Entonces, una definición más acertada sería: un sistema es el conjunto integrado de partes o el conjunto de partes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Repito, entonces, un conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Por eso al último compañero le damos 2 y al primero 1. Y ya les pido los nombres para poderlo registrar en mi bitácora, en la plataforma, porque si no se van a perder esos puntos en el cómputo final que se hace al cerrar el semestre. Entonces, dicho esto, de aquí en adelante, ustedes que son informáticos no se van a poder confundir de lo que es un sistema, ¿no? Ahora, el sistema, los sistemas, como se concibe en este momento, tienen su origen en la famosa teoría general de sistemas, cuyo autor es Bertalanffy. Busque Origen de la Teoría General del Sistema. Es un clásico. Debería ser de lectura obligada para aquellos informáticos que están aquí conectados. ¿Ok? Y ahora vamos a retribuir a los compañeros que brillantemente decidieron participar acá. Y yo necesito que por favor me den sus nombres. El primero, ¿quién fue el que primero intervino? Fui yo, Joel Alejandro Barrio Nuevo Zumárraga. Joel Alejandro, ¿apellido? Barrio Nuevo Zumárraga. Ok, tú fuiste el primero, ¿verdad? Sí, Inge. Ok, ¿te va bien un punto? Si no, me dices y lo quitamos, ¿no? Oh, sí, está bien, Inge, muchas gracias. El segundo, Alejandro, ¿quién fue? Yo, ingeniero David Alejandro Moreno Armendáriz. Moreno, por aquí está Moreno. Moreno Armendáriz, David Alejandro, ¿ok? Para usted va 2, usted se acercó un poco más. Gracias, ¿Listo? ingeniero. Tenemos acá también, que alguien ha levantado la mano, Andrés Felipe. Sí, ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches. Usted nos dijo que le hagamos de acuerdo para los 2 puntos que nos ganamos la clase anterior. Perfecto, sí, muy bien. ¿Apellido? Andrés Felipe Ballesteros Álvarez. Ballesteros. Otro compañero también era, pero no recuerdo el nombre de él. Ya, bueno, el otro compañero si está conectado, que me haga acuerdo. Consignado los 2 puntos. Emanuel, ingeniero. Ingeniero, es de mi grupo, Emanuel Figueroa Gavilanes. Figueroa, Emanuel Gavilanes. Ok, están puestos. Gracias, ingeniero. Están allí los 2 puntos para él. Muy Gracias, bien. ingeniero. Yo no tengo grupo, pero bueno. Bueno, los grupos acá los voy a armar yo, así que tranquilos que esos grupos hoy mismo los dejamos definidos para que de aquí en adelante nos manejemos de esa forma. Estamos solitos, botaditos por acá. No se preocupe, que ya va a tener compañeros, al menos en esta asignatura. Ok, avanzamos. Entonces, si ya sabemos que eso es un sistema, cuando hablamos de un sistema de archivos, será un conjunto de todos estos elementos que nos van a permitir, ¿qué cosa? Controlar el almacenamiento, organizar y recuperar los datos en un dispositivo de almacenamiento secundario. El sistema de archivos como tal, su administración es potestad del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, como es un conjunto de partes, acá estamos hablando de que tiene una estructura de directorios, tiene una tabla de asignación de archivos, tiene mecanismos de asignación de espacio, tiene metadatos, tiene atributos de los archivos y tiene obviamente una interfaz de aplicación y algunas características avanzadas. Todos estos componentes los tiene el sistema de archivos. El sistema de archivo es administrado por la parte del sistema operativo que se llama el sistema de gestión gestor de archivos. ¿Ya? Entonces, es este componente del sistema operativo el que hace funcionar las entradas y salidas de datos en el computador. Es el sistema operativo a través de este componente. Quiere decir que las bases de datos son las que están en una capa superior donde se trasladan esas sentencias hasta el sistema manejador de archivos que a través de este componente, el sistema operativo, es que realice las entradas y salidas de datos específicamente.
En otras palabras, cuando hablamos de esa tabla de asignación de archivos que tiene el sistema de archivos o el sistema operativo como tal, es aquel índice, como aquel directorio que cuando usted va a un edificio y ve un cartel y que le dice, allí tenemos el consultorio del doctor X, está en el piso tal, oficina tal. Entonces, de manera directa usted puede acceder. Entonces, esa es la tabla de asignación de archivos que tienen los sistemas de archivos, para que de manera que a un solo lugar, que esta tabla de asignación de archivos va al sistema operativo y cuando quiere acceder a un disco, allí está la dirección del almacenamiento específico en el disco donde están esos datos. Entonces, dicho esto, la mayor o menor velocidad al momento de procesar los datos por una base de datos va a estar condicionada por la capacidad que tenga ese sistema operativo. Y es así que cuando nosotros tenemos el mejor motor de base de datos, dicho por algunos expertos en el campo, es Oracle. Sí, así se dice. Pero Oracle hay para algunos sistemas operativos. Pero donde alcanza su mayor performance, su mayor desempeño es en el sistema operativo Linux y en su momento en Unix, que son sistemas operativos muy robustos que tienen un sistema de archivo muy eficiente. Entonces, de aquí en adelante, cuando usted quiera seleccionar un sistema de base de datos, no basta con decidir qué base de datos. Es importante definir en qué sistema operativo lo va a instalar. ¿Ok? Nosotros, como manejamos en la actualidad las bases de datos, o ya hablamos ahora incluso de base de datos no SQL, que ya vimos algo la semana anterior en esta sesión importante, introductoria, acá nosotros no siempre lo tuvimos de esa forma. Los sistemas de archivos eran lo que se tenía hace algunos años. Entonces, esos sistemas de archivos han evolucionado para convertirse en unas sofisticadas plataformas o llamadas bases de datos. Entonces, se han agregado algunas características de las que ellos tenían falencias, como son la seguridad, la eficiencia, el manejo colaborativo al permitir grandes cantidades de usuarios y también grandes cantidades de datos. Ya ahora, eso es lo que se tiene, pero no siempre fue así. Es por ello que voy a mencionar aquí unos pequeños aspectos acerca de la evolución del procesamiento de los datos. Nosotros, todo lo que hacemos hoy a través del uso de computadores, antes lo hacíamos de manera manual. Existían esas diferentes hojas de trabajo, en papeles de trabajo o cómo se llevaba la contabilidad de manera manual. El cálculo de los roles, de las nóminas, se lo llevaba de manera manual. Entonces, eso ha pasado del procesamiento de datos manual al procesamiento automatizado. ¿Sí? Yo recuerdo haber trabajado en una institución que la parte más compleja de ellos era el manejo de la nómina, por la cantidad de trabajadores que tenía y por los cálculos que se hacían. Entonces, desde el inicio, se manejaron las primeras versiones de las mini computadoras, que fueron IBM, por cierto, antes de que aparezcan las microcomputadoras y todos los computadores que ustedes tienen en su casa y que ahora les permiten conectarse, existían esas computadoras. Entonces, lo primero que resolvían era la parte más compleja y que les demoraba. En la empresa que les acabo de citar era la nómina. Entonces, allí tenemos un primer paso, de lo manual a lo automatizado. Pero eso no es lo único que se ha hecho. Ahora teníamos, en esa época, cuando ya se venía trabajando con algo de sistemas, algo de programas para manejar ciertos procesos específicos y puntuales, los archivos se trabajan de manera secuencial. Es decir, si usted quería buscar algún elemento dentro de un archivo, tenía que ir desde el inicio, ir comparando, hasta llegar al registro que usted deseaba. En la actualidad ahora ya no, el acceso es directo y es en tiempo real. Todo ha cambiado. Cuando trabajábamos con sistemas de archivos, luego con bases de datos relacionales, como lo hacemos ahora,
trabajábamos con una estructura definida. El registro ya tenía el campo sueldo, el campo código, el campo nombre, el campo fecha de nacimiento. Era estructurado ya. Pero ahora ya, de lo que vimos en la clase anterior, estamos hablando ya de base de datos no SQL, donde se almacena un video, se almacenan datos no estructurados. También, cuando inicialmente se tenían estos sistemas de archivos que se manejaron hace mucho tiempo, a mí me tocó trabajar allá por el año 90 y algo, 90 antes del 2000, con sistemas de archivos. Se tenía que los datos estaban centralizados. Teníamos un servidor de archivos y todos los demás clientes o estaciones de trabajo accedían a ese servidor de archivos. Ya en la actualidad, nosotros tenemos sistemas distribuidos. Ya mencioné también en sesión pasada que más de uno de ustedes dice, más rápido entro yo al Facebook que a veces a conectarme a las clases en mi universidad o a acceder al aula virtual. Sí. ¿Por qué? Porque las bases de datos tienen esta propiedad ahora de tener sus datos de manera distribuida. Para información de ustedes, los ISPs grandes, que hay algunos en nuestro país, los que no saben qué es un ISP, es un proveedor de Internet. Estos ISP o proveedores de Internet, cuando ya son grandes, son muy visibles para las multinacionales que manejan las redes sociales y acceso a datos como Google. Entonces, ya colocan sus servidores Google, su servidor Facebook en estos ISP. Entonces, la conectividad y la navegación va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Cuando usted busca en redes sociales o en estos espacios que acabo de citar, busca siempre algo relacionado a su entorno. Y entonces ya no va a tener que irse a dar la vuelta al mundo buscando en otros servidores porque ya lo encuentra, tiene una réplica en lo que usted tiene allí. Y por eso es que es más rápido tener resultados allí. Pero esa es una de las ventajas que se ha tenido, de que antes teníamos todo en un solo servidor y ahora puede estar replicado en servidores distribuidos. ¿Sí? Pero, como hemos anticipado acá, no solamente estamos en este curso para ver lo que pasó, lo que está pasando, sino ver las perspectivas que se tienen en el campo de esta asignatura. Entonces, en la actualidad, lo que se ve y lo que se viene es procesar un mayor volumen de datos y a una variedad importantísima de datos, más una velocidad muy, muy rápida, dado a los avances que tenemos en las telecomunicaciones y más que todo también en las necesidades que requiere el usuario para resolver sus consultas a la información. Esas definiciones de falencias que yo acabo de citar respecto a los sistemas de archivos, donde había una falta de abstracción. ¿Qué es la abstracción? Usted se preocupaba solamente por coger el dato, no importaba el resto de cómo se almacenaba, de cómo se recuperaba, o algún tema relacionado. También la administración de la seguridad no era la apropiada. También se tenía muy fuerte las limitaciones a construir una aplicación escalable y flexible. Todos estos problemas asociados a los sistemas de archivos fueron los que originaron las bases de datos para resolver esos problemas de los sistemas de archivo. Y es así, todo en la vida. Hay una falencia, hay una situación por mejorar y en alguna parte del mundo alguien está pensando en resolver esa falencia con un posible emprendimiento y un beneficio propio. Y así evoluciona la sociedad. Entonces, todas esas falencias de los sistemas de archivos dieron origen a las bases de datos, sean ahora las plataformas avanzadas que tenemos, donde almacenan grandes cantidades de datos, permiten procesar estos datos y podemos tener información oportuna para toma de decisiones. Los sistemas basados en archivos tenían las siguientes complicaciones adicionales a las que ya expuse. Usted tenía, por un lado, programas de aplicación, ¿sí?, que servían a usuarios finales. Por ejemplo, el de contratos, el de ventas, el de contabilidad, necesitaba sus programas de aplicación
Y para ello, cada programa definía su estructura propia de archivos y los tenían allí. Así trabajaban. Tenías el sistemita o los programitas de facturación, trabajaban con sus archivos de facturación. Por acá tenías el programa de inventarios que también tenía sus propios archivos. Y así trabajaron durante muchos años y resolvieron cuestiones que antes se llevaban de manera manual. Ahora, acabo de citar un ejemplo, el sistema de archivos para el inventarios y el sistema de archivos para la facturación. Pero cada uno tenía sus propios datos en sus respectivos repositorios. Entonces acá tenemos algo similar a esto. Aquí estoy esquematizándolo ya un poco de manera gráfica. Entonces cada departamento tenía sus propios archivos y utilizaba sus propios programas de aplicación. Por ejemplo, teníamos acá que ventas hacía una introducción de informes, de datos para obtener sus informes. Había una rutina de tratamiento de datos, había una definición de sus datos y estos datos estaban en sus archivos de ventas. Por otro lado, usted tenía los contratos, hacía lo mismo, introducción de datos para sacar informes, tenía rutinas de tratamiento de esos datos, había definiciones de esos archivos y los programas de aplicaciones de contratos que accedían a los archivos de contratos. Entonces, cada uno por separado. Cada departamento tenía sus propios datos. Entonces, esto ya nos anticipa un problema que podría ser la redundancia de datos. Por ejemplo, para lo que tenemos acá en pantalla, ¿existe algún dato común que ustedes ven allí entre ventas y contratos? La definición de archivos. Ya sabemos que son archivos, pero ¿qué tipo de archivo sería lo común? Hay un archivo común que al menos se ve dentro. Los archivos primero los archivos que hacen el procesamiento para las ventas. Nombre del archivo y se lleva 2 puntos al promedio. Ya sabemos que cada quien tiene sus archivos. Ya, el archivo, ¿Definición de archivos? el archivo padre, pues. El identificador de archivo, en este caso sería el ID el ID. Pongamos orden. Levantemos la mano a alguien que quiere dar el aporte. A ver, en este orden que han levantado las manos, adelante, Joel. Explícate mejor. En una tabla, al relacionar las tablas, se supone que hay un identificador de cada tabla. Entonces, se supone que la primera tabla debe tener un identificador de la segunda. Entonces, No, por ende... estamos en sistemas de archivos, todavía no estamos en tabla, estamos viendo las limitaciones que estaban y yo te puse el ejemplo allí y la pregunta era, ¿qué archivo, qué dato en común se ven en esos dos sistemas que estaban expuestos en pantalla? Esa era la pregunta. Adelante, David. Gracias, ingeniero. Ahí decía la definición de archivos. Creería yo que es los archivos en común que permiten el manejo propio de cada sistema. Sí, pero ¿cuál es ese archivo en común que tenemos ahí en los dos sistemas que están planteados? ¿El de configuración? No. Bueno, gracias por el aporte. Igual es importante, Danilo. Adelante, Danilo. Buenas noches, ingeniero. Yo vería los campos nombre, apellido, que se van a repetir en las dos tablas. Sí, vamos a darte un punto, realmente el archivo común que sale, no confundir lo que es un archivo, lo que es un campo. Entonces acá, ya ahí gráficamente, nosotros tenemos por un lado el tema de contratos y los temas de venta, el archivo común que vendría a darse y que estaría definido en los dos lados y que no era lo práctico en esa época, era el archivo de clientes. Usted hace ventas a clientes, usted hace contratos a clientes. Entonces, aquí tenemos un archivo común. Entonces, por allí está la pregunta que se hizo y la respuesta era la dada hace un momento. Entonces, cuando teníamos que cada departamento tenía sus propios archivos, teníamos estos fenómenos. Y ya vamos a ver más adelante las limitaciones, ya de manera específica. Entonces, ya aquí, para ir finalizando en la parte teórica que tenemos programada para el día de hoy, teníamos las siguientes limitaciones específicas en un sistema de archivos. La separación y aislamiento de los datos. Los datos estaban por un lado, estaban separados. Ya vamos a ver al detalle qué significa eso. Duplicación de datos. Teníamos dependencia entre los datos y los programas.
Los formatos entre los diferentes sistemas de archivos eran incompatibles. Y consultas fijas que se hacían para generar informes, y lo que hacía era un aumento en la programación, un aumento de construcción de programas de aplicación para resolver esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de separación y aislamiento de los datos, entonces cada departamento tenía sus datos. Vimos hace un momento en el gráfico, había un archivo de contratos, un archivo de clientes, perdón, un archivo de ventas. Contratos estaban separados. Entonces, cuando se quería sacar un informe consolidado, era complejo, ¿sí? Entonces, lo primero que había era sincronizar, consolidar primero, y eso tenía un esfuerzo en programación. Entonces, ese era un problema, porque en estos dos archivos que vemos, el de contratos y el de los archivos, porque no era un solo archivo, archivos de contratos y archivos de ventas. Entonces, usted hace contratos a un cliente, hace ventas a un cliente, pero no estamos hablando de dos clientes diferentes, estamos hablando del mismo cliente. Entonces, ese era un serio problema que teníamos en esa época. En su momento, me tocó trabajar en estas herramientas de programación. Ya ustedes no van a tener que trabajar en sistemas de archivos. Adiós, gracias. Que resulta que antes de los 90, alrededor de los 80, se trabajaba en sistemas de archivo, y antes de ello se trabajaban con micro o mini computadoras, que generalmente eran equipos IBM. Luego es que salen los PC o Personal Computer, que salieron los famosos computadores de IBM. Detrás de ello hay una historia, cómo surge el sistema operativo de estos equipos en su momento, que salieron sin disco duro, salieron con un disco flexible o disquete que se utilizaba. Primero fueron los de 5, 1/4 pulgadas, luego de 3, 1/2 pulgadas, y que allí tenía que usted debía tener el sistema operativo para que pueda arrancar, porque recuerden que el sistema operativo es lo que gestiona y gobierna toda la entrada y el proceso de un computador. Sin el sistema operativo usted no puede hacer nada. Por eso es que el desempeño de las aplicaciones no está ligado solamente a la aplicación como tal, sino al sistema de archivos que le da el sistema operativo que utilice. Entonces, a nosotros nos tocó trabajar en esa época. Había unas herramientas que ya comenzaban a salir, las herramientas en redes de microcomputadores, pero ya la mayoría de las empresas tenían sus esquemas montados en plataformas IBM, plataformas grandes. Es más, aún hay algunos negocios en la banca principalmente que tienen estas aplicaciones aún, y había unos lenguajes que eran bastante complejos de elaborarlos allí y eran específicos para estas plataformas. Lenguajes como COBOL, un lenguaje orientado solamente para los negocios. Luego salió un lenguaje orientado solamente para los reportes, que era de IBM, era el RPG. Me tocó ser ayudante de RPG un par de semestres, sí. Pero ya cuando el RPG y el COBOL vino a bajarse para que también se pueda trabajar esos lenguajes en los ambientes de microcomputadores. Entonces, en mi segundo trabajo teníamos ambientes que trabajaban con equipos IBM y redes de microcomputadoras donde se trabajaba en sistemas de archivos que estamos cuestionando el día de hoy. Tenían muchas falencias, pero era lo que existía en esa época, como preámbulo para lo que luego se usó y tenemos ahora en las bases de datos. Entonces, ¿qué resulta? Que teníamos que a veces hacer un largo esfuerzo de consolidar los datos en algún repositorio o en una plataforma de mejor fácil de programación para poder dar esos informes. Entonces, había que hacer algún trabajo intenso para conseguir esos informes integrados por esta separación y aislamiento de los datos que se tenían. Duplicación de los datos. Ya le dije con la gráfica, ¿no? Archivos de contratos, archivos de ventas, un maestro de clientes en un lado, otro maestro de clientes en los dos lados. No se trata de clientes diferentes, eran los mismos clientes porque era la misma empresa. Entonces no teníamos eso. Más adelante sí se dio un paso para que, siendo sistemas de archivos, sí puedan estar por lo menos en el mismo servidor de archivos
y no tenerlo separado. Y entonces ya te podías dar el lujo de, no vas a tener dos sistemas que trabajen con dos maestros de clientes. Maneja un solo maestro de clientes. Pero fue de a poco. La evolución llevó a eso. Entonces, sin esto, antes se tenía, era una duplicación incontrolada de archivos y de datos. Y entonces esto consumía mayor almacenamiento en disco. Y el almacenamiento en disco para esa época no era nada barato. Entonces eso también nos llevaba a una pérdida de la integridad de los datos, que bien definimos ya la sesión previa, en qué consistía la integridad de datos. Ya vimos que la integridad referencial, la integridad a través del uso de transacciones, que bien la definimos en la sesión previa, eso antes no existía. Entonces se daban actualizaciones de manera errónea por la descentralización que teníamos de los datos. Entonces si querías actualizar algún dato a un cliente, tenías que actualizarle en el sistema de contratos y en el sistema de ventas para que tengan los mismos. Y a veces se actualizaban el uno y el otro no, y entonces quedaban allí los datos inconsistentes. Entonces eso se daba producto de utilizar sistemas de archivos. ¿A qué se refiere la dependencia entre los datos? Entonces, la estructura de los archivos como tal era muy compleja realizarla en esa época, porque esa estructura estaba inmersa en la programación, en los códigos fuentes de los programas que usted trabajaba. Así no los mencione el campo que ha modificado como estructura. Por decir, usted tiene el campo sueldo que tenía con 4 dígitos, que solo le permitía 4 posiciones, y luego ve que necesita una posición más, cambia la estructura, aumenta los tamaños. Entonces, el hecho de que un programa acceda a esa tabla, a ese archivo, donde se ha modificado la estructura, implicaba modificarse ese programa. Y todos los programas que accedían a ese archivo que yo modifiqué la estructura. Entonces, eso era bastante complicado. Esto nos lleva a decir que existía una dependencia entre los programas y los datos. O sea, los programas dependían de los datos. Si usted modificaba la estructura de los datos, tenía que ajustar todo el programa fuente, volverlo a compilar, volverlo a generar y volverlo a distribuir el ejecutable. Para esa época, en el manejo de archivos también había una dificultad para el manejo de concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Múltiples usuarios accediendo a un mismo archivo. Usted tenía varios puntos de venta. Siempre ha existido eso de tener 2 o 3 cajas para poder atender al público. Pero en sistemas de archivo, ya le voy a contar todo el drama que teníamos que hacer para poder actualizar y mantener íntegro el tema del inventario y no tener en el sistema unos valores y físicamente otros. Resulta que en un sistema de facturación normal, tiene usted N puntos de venta. Cada vez que usted hace una venta, sí o no, que usted tiene que venir al maestro de inventarios, al maestro de productos, a actualizarle, pues. Si ya le compraron 5, usted tiene que restar 5 al stock que tiene. Pero esa actualización que usted está haciendo, usted está vendiendo 5 por un lado, y por otro lado están vendiendo 5 más, y por otro lado está vendiendo 3, por otro lado vendiendo 2 y 1, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se controlaba eso en la antigüedad cuando nos tocó programar? Nos tocó, digo, porque sí que me tocó hacerlo. Teníamos que nosotros programar la concurrencia. ¿Qué teníamos que hacer? Si era un proceso complejo, teníamos que bloquear todo el archivo. Y cuando el archivo estaba bloqueado, nadie lo podía acceder. Es decir, ningún otro usuario de otro programa de aplicación. O no era tan complicado, era el caso del inventario que se estaba descargando, usted bloqueaba el registro. Bloqueaba ese producto hasta que usted haga la modificación allí y dejaba actualizado el stock y venía el otro a consumir o a aumentar el stock de ese producto. ¿Qué hacíamos nosotros? Teníamos que poner una validación. Preguntábamos, ¿está bloqueado el archivo? Si era el caso de algún tema complejo que habíamos que modificar, debíamos modificar el archivo. Entonces, si el archivo estaba bloqueado, usted tenía que esperar a través de una sentencia y salía una pantalla que decía procesando.
y el usuario tenía que esperar. Obvio, esto era en fracciones de segundo, porque el otro terminaba de hacer, liberaba el archivo y usted podía entrar a consumir lo que quería de ese archivo. Ese era el caso complejo de un archivo, que muy rara vez se lo hacía, porque mayormente los procesos acceden a registro. El caso de la venta, vamos una vez más. Resulta que usted vende 5 productos y esos 5 productos tiene que descargarlos del stock. Entonces usted que venía, preguntaba, ¿el registro del producto X está bloqueado? Si está bloqueado, usted tenía que esperar. Y en la pantalla le salía procesando y tenía que esperar. Esto es en fracciones de segundo. Y entonces, si no estaba bloqueado el registro, entonces lo bloqueaba usted. Y una vez que usted lo bloqueaba, hacía el cambio, por si venía otro usuario a hacer lo mismo, lo tenía en espera porque usted lo había bloqueado. Y así con el resto de clientes. Pero todo esto ocurría en fracciones de segundo. Tocaba programarlo porque teníamos una dificultad para el manejo de concurrencia, porque eran sistemas de archivos. Ellos no controlaban esto. Bien, resulta que ya luego vinieron las bases de datos con las que usted va a trabajar. Usted no tiene que hacer nada de esto. Las bases de datos controlan la concurrencia. Usted envía un update, una actualización y no pasa nada. La base de datos se encarga de controlar esta concurrencia. ¿Sí? Ahora se programa menos. Los formatos de archivos eran incompatibles. Ya anticipé, existían programas hechos en COBOL, en un lenguaje común orientado a los negocios, o programas hechos en lenguaje C, un lenguaje de alto nivel y también considerado a veces de bajo nivel porque permitía acceder a ciertos componentes de hardware de manera muy directa, como si fuera un programa de bajo nivel. Es un lenguaje de programación de propósito general. ¿Qué podía hacer el lenguaje C? Todo, desde un sistema contable hasta crear un nuevo sistema operativo. ¿Sí? Entonces, resulta que estos lenguajes, estos programas hechos en estos lenguajes, tenían formatos diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué tenía que hacer? Grandes procesos de conversión de un formato hacia el otro formato para que todos estén en la misma plataforma y poder así dar los informes consolidados que les pedían. Entonces había una dependencia entre los programas y los datos. O sea, los programas dependían de los datos, básicamente. Corregir estas situaciones para llegar a la integración y poder generar reportes consolidados implicaba un alto costo de programación. Me tocó alguna vez hacer esto, más de una vez. Usted tenía por un lado los famosos equipos, le doy el nombre, se llamaban AS400. Era uno de los modelos, habían otros, habían el modelo, no recuerdo ahora exactamente los números, pero eran modelos de equipos grandes IBM, que ocupaban un espacio bastante grande, como el que usted ve en las películas, casi así. Sí tocó trabajar en eso por acá. No es muy distante el tiempo de ello. Hablemos de 30, 40 años, 30, 25 años, se utilizaba esto. Y entonces, ya cuando nosotros, en la empresa que yo trabajaba, teníamos dos ambientes. El ambiente S400, donde estaba un grupo de desarrolladores allá, que eran desarrolladores en COBOL, RPG, y manejaban este tipo de lenguajes. Y por otro, estábamos chicos más jóvenes, donde ya aparecían las redes de microcomputadores. Por cierto, era una red, no era la red Windows como usted la conoce ahora, era una red basada en texto DOS, mensaje de texto, que eran sistemas operativos DOS, era un sistema operativo de texto, y que permitía él ya conectarse varias estaciones de trabajo, varias computadoras a un servidor de archivos. Eso es lo que se tenía. Pero ya ese era el preámbulo de lo que se venía luego en las bases de datos. Y para consolidar, siempre nos tocaba a nosotros llevar de un ambiente a otro. Y aquí yo le pregunto, ¿no? Les esquematizo en la empresa que teníamos. Teníamos una red de microcomputadores que trabajaban con sistemas de archivo. Y los otros estaban los equipos IBM que trabajaban allí con COBOL y este tipo de otras plataformas. Pero para sacar reportes consolidados había que llevar los archivos a un repositorio que pueda sacárselo de manera más rápida. Entonces, ¿a cuál de los dos ustedes creen
que nos tocaba llevar. ¿Sí? ¿A cuál de los dos? ¿Llevar a las AS400 o llevar a el lenguaje en microcomputadores? Pascal, yo vi fundamentos de programación en Pascal, después vi lenguaje C. Entiendo, ingeniero. Muchas gracias. Sí, Pascal es un preámbulo, es un paso al lenguaje C. Pascal era un lenguaje que se daba en fundamentos de programación para desarrollar la lógica. Estos lenguajes de alto nivel, lenguajes estructurados, como se les llama, te obligaban a usar ciertas estructuras de control que te moldeaban la lógica de programador. ¿Ok? Ingeniero, pero ahorita ya no se lo utilizan. Pascal ya no, lenguaje C sí, algo de se hace en lenguaje C. Sí. Ujú. Muy bien, ¿quién me puede dar la respuesta? ¿Qué era más fácil? ¿Llevar a lo de micro a S400 o de S400 al ambiente de micros? S400 al ambiente de micro. 400 a Correcto, micro. Danilo. Correcto, Daniel. ¿Usted qué edad tiene? 41 años. 41 años. ¿Usted Sí, trabajó ingeniero. o escuchó en alguno de estos tipos de ambientes alguna vez? Sí, ingeniero. Ya, entonces sí, efectivamente era más fácil llevar al ambiente de micros. La herramienta que utilizábamos de desarrollo en esa época ya es extinta. Resulta que yo trabajé mucho en eso. Mi proyecto de fin de carrera lo desarrollé un sistema de activos fijos en esa plataforma. Esa plataforma ya nos acercaba al uso del lenguaje SQL. No eran bases de datos, eran sistemas de archivos, pero simulaba ya una base de datos. No había integridad referencial, pero ya se permitía el uso de las sentencias SQL. SQL, el Structured Query Language o el lenguaje estructurado de consultas, ya se permitía utilizar en esa plataforma, en ese lenguaje de programación, que por cierto, lo va el nombre, se llamaba Fox Pro. Eso ya creo que no se utiliza, no lo he visto hace muchos años. Luego hubieron otras versiones, pero estas herramientas que permitían desarrollar estos sistemas de archivos ya tenían una parte importante. Permitían utilizar un limitado SQL. Vamos a ver luego, al cerrar la clase, un poco más del detalle de lo que es SQL y de darles unas tareas para ustedes. Entonces sí, efectivamente lo que dijo Daniel Osvaldo era verdad. Era mejor llevarlo al ambiente de micros porque allí la programación era mucho más fácil. Es más, allí ya teníamos acceso a impresoras láser, donde la calidad de impresión era mucho mejor que la calidad de las impresiones matriciales que se tenían en equipos IBM, equipos grandes, que también se podían tener acceso a las otro tipo de impresoras, pero eran reportes más elaborados que finalmente se llevaban a un Office, a unas electrónicas para darle mejor presentación. Todo esos temas usted ya no los va a tener que vivir, ya usted ni siquiera tiene que programar, ahora existen algunas herramientas que le generan el código. Entonces, acá es muy complicado aprender a programar, es difícil enseñar a programar, pero eso es lo más importante, que cuando usted aprende a programar, ¿sí? Se desarrolla su lógica. De este curso, de esta carrera, quienes se orienten por el tema de desarrollo de software, lo más importante va a ser lo que se ve en este parcial. No lo digo por el profesor, sino por el contenido estructural de la asignatura, que es el diseño de una base de datos. Nosotros en este parcial vamos a aprender a diseñar bases de datos. El diseño de una base de datos, desde mi punto de vista, es más complejo. Una vez diseñada una base de datos, lo he dicho más de una vez, queda la trivial tarea de programar. Cualquiera puede programar, cualquiera puede desarrollar, existen herramientas ya que te generan los programas, pero cualquiera no puede diseñar una base de datos. Adelante, Carlos Andrés, ¿cuál es tu inquietud? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿A qué se refiere con el diseño de una base de datos? El diseño de una base de datos significa crear el modelo de datos, donde te va a decir cuántas tablas, qué tablas van. Primero, hay un proceso metodológico que lo vamos a revisar, lo vamos a vivir acá. Hay un proceso de revisión del programa, de revisión del requerimiento, y luego tienes que hacer lo siguiente. Tienes que definir cuáles son los objetos o las entidades
luego definir las propiedades de esas entidades, que son los atributos, y luego establecer las relaciones que existen entre esas entidades, y luego tienes que aplicar el proceso de normalización, que consiste en tener una base de datos sin redundancia de datos que te permita crecer y que sea parametrizable y en algún momento dado el giro del negocio sea muy fácil de ajustarse con el cambio que te permite la plataforma o el sistema como tal. Eso es lo que vamos a ver. Ese es el diseño de una base de datos. Ya luego hacer los programas que manejan y actualizan las tablas, eso es sencillo. Eso es programación. Y yo lo digo, ya existen programas incluso que te lo construyen y te lo hacen. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, pero en una inteligencia artificial habría que escribirla mismo como es. Porque nosotros en segundo semestre, con el ingeniero de programación en objetos, nosotros ya trabajamos con Python y con MySQL. Pero Sí, con el ID que es, creo que era, sí, no recuerdo el ID, pero nosotros siempre utilizamos la base de datos como algo básico, nombres, cédula, apellidos, correcto. claves maestras y eso. Entonces, Algo básico. es correcto. ¿Con qué profesor vieron esto? Ustedes son Felipe Cordovilla. mi alumno más brillante. Uno de mis 3 alumnos más brillantes que he tenido. El mejor alumno de base de datos que he tenido. Yo he tenido 3 alumnos referentes y no tengo reparo en siempre decirlo. A ver, nosotros tenemos a veces la limitante mental de pensar que no hay dinero para poderse preparar. Quien habla acá, igual que ustedes, he hecho algunos posgrados, solo un posgrado he pagado yo. El resto han sido con becas. Felipe Arévalo en este momento se encuentra en Barcelona haciendo su programa doctoral en la misma universidad que me gradué yo. Felipe Arévalo fue el mejor alumno de analista de sistemas, pues en esa época daba doble titulación la carrera y él fue el mejor alumno. Para esa época, muy brillante como mi alumno de base de datos, lo llevé a trabajar en mi empresa de desarrollo de software que tenía en su momento. Y luego vino a trabajar conmigo en el Departamento de Tecnología de la Información cuando yo era director de tecnología de UNEMI. Es un alumno privilegiado, dedicado, y ahora está con beca institucional con toda su familia en Barcelona. Desde allá nos da las clases y él creo va a darles algo de, después de que pasen por esta asignatura, entiendo que le está dando gestión de base de datos. Un gran amigo, mi ahijado de pronto también ahora es un buen profesor. Entonces seguro tienen que haber aplicado algo importante con él. Ya ahora acá vamos a ver más de lo que vieron con él. Entonces sí. Por allí también hay otro referente. Yo tengo muchos profesores, estudiantes brillantes. La clase inicial que yo les di a ustedes, donde expliqué todo lo que se puede hacer, todo donde pueden ir, siempre la doy. Me tomo esos minutos. Y ya de en adelante, si al menos uno de todos los que estudiaron o ven la clase aplica alguna de las sugerencias que yo he dado, excelente. Y aquí tenemos uno que la hizo muy bien, Felipe Arévalo, profesor ahora y colega mío. Otro más, el profesor Jorge Roda, alumno muy brillante también, mejor de su clase, mejor graduado. Él ya es doctor y doctor cum laude también. Otro compañero más, también graduado acá en UNEMI. Ahora, son los 3 referentes que yo me acuerdo, pero no son los únicos, sino que yo tengo un top 3 y yo los podría casi empatados a los 3. El otro es Miguel Boto Tobar, noticia nacional hace un par de meses porque creó la carrera en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Guayaquil. Profesor de UNEMI, uno de mis alumnos más brillantes también, próximamente doctor en Ingeniería de Software por el Politécnico de Eindhoven en Holanda. Son chicos que salieron de acá, chicos a los que les dije lo mismo que les digo a ustedes y que en su momento sencillamente ellos lo aplicaron. Y ahí está, las oportunidades siempre están. Solo que el estar preparado le da el plus para poder avanzar y estar un paso adelante sobre los demás. Ok, Daniel, vamos a darte un punto al promedio, o sea, por tu experiencia te has dado allí esa respuesta. Aquí la participación, ya la habíamos anticipado, tiene su retribución y por ello es que... ¿Tu apellido, Daniel? Daniel Vera Panchana, ingeniero. Daniel Vera. Vera.
Vera. Yo tengo un compañero que se llama Daniel Vera, es profesor de acá de la UNEMI. Pero él es de acá de Milagro. Asumo tú no eres de acá de Milagro, Daniel Vera. Mi esposa de Milagro, yo soy Guayaquil, ingeniero. Daniel Vera. Daniel Vera. No te encuentro, pues no estás aquí. Ah, ya te vi, Daniel, ya te vi acá. Muy bien, Daniel. Muy bien. Ok, excelente. Ah, Felipe Arevalo fue el que me llegó a acumular 30 puntos en un parcial. Ese fue uno de los primeros. Adelante, Osvaldo, Daniel Osvaldo, ¿cuál es su inquietud? A mí también dijo que me iba a poner un punto, ingeniero. Ah, cierto. Danilo, ¿tu apellido? Asimbaya. Danilo Asimbaya. ¿Primera vez que es alumno mío usted? Segunda vez. Lo reconocí. Sí. Oiga, ese apellido. ¿Por dónde se encuentra ahora usted? En Quito, ingeniero. ¿Pero sí se acuerda de mí usted? Claro, pues, ¿cómo no me voy a acordar? Con Rolando Morán, ¿se acuerda? Pues ya ahora estamos hablando entonces del mismo Danilo Asimbaya. Sí. Asumo que usted ya es general, ya. Ya me retiré. Ya se jubiló. Ya me retiré y volví a tomar las riendas de estudiar. Qué vueltas a la vida, Danilo. Un gusto verte, ¿sabes qué? Excelente. Rolando también ya se jubiló. Sí. La verdad que me llena de satisfacción escucharte. Rolando también es uno de los grandes alumnos que he tenido. Acá Rolando fue mi alumno en grado y luego en posgrado. Ya es máster en tecnología de la información, su colega ahí, ¿no? Qué bien, Danilo. Un gusto. La verdad es que me llena de satisfacción verte a los años, ¿no? Ya fueras máster, ya fueras doctor tú, ¿eh? Me retiré en noveno. En noveno. Wow, qué pena. No, así toca. Así toca. Un gusto, Danilo. Esperemos que aquí entonces tú tienes una ventaja acá, Danilo, sobre el resto, ¿ah? Muy bien, pero no pasa nada. La verdad, un abrazo y un gustazo verte por acá. A los Igualmente, ingeniero. Muy bien. Todos estos temas que nos llegaban a que los gerentes pidan información consolidada y dando que estaban repartidos los archivos en diferentes servidores, ¿sí? Porque no había una integración en diferentes plataformas. Para llegar a consolidar estos informes que se nos pedía, implicaba un esfuerzo en programación y proliferaron los programas que se trabajaban, sacando de un lado, consolidando en el otro lado, y para poder dar las respuestas de información que requerían los gerentes para toma de decisiones. Para esa época también significaba que, como ya se sistematizó lo que se llamaba manual, el gerente pedía más con respecto a información. Entonces las necesidades aumentaban y entonces se requerían más desarrolladores para poder dar atención a estos requerimientos. En los sistemas de archivos se tenía recuperación muy limitada sobre los fallos. ¿Qué pasa? O no existía una forma de recuperarse ante la falla de algún sistema, o sencillamente esa recuperación era bien limitada. Yo recuerdo haber sido administrador de base de datos, teníamos esta dualidad de plataformas aún todavía, ya estábamos con base de datos, pero había que sacar respaldos. Y por esa época los respaldos, nosotros no teníamos acceso a la nube como tenemos ahora, había que ejecutar un procedimiento de respaldo bien llevado. ¿Qué quiere decir esto? Tú sacabas en medios de almacenamiento secundario unos discos de este tamaño, así, algunos gigas entraban allí. Entonces, esa base de datos respaldada allí, también los programas fuentes se respaldaban allí, no los podías tener dentro de la misma dependencia, por obvias razones. ¿Qué ocurre si existe una catástrofe, una inundación, un sabotaje? Se pierde toda esa instalación. ¿Cómo recuperas todo? Si el respaldo lo tenías allí.
Entonces hay unas normas que dicen que los respaldos debían estar algunos kilómetros fuera de la dependencia. Ya luego la recuperación de esos archivos, de esas bases de datos, también tenían todo un protocolo. Yo como administrador de base de datos podía enviar oficio, y se van los juegos de los respaldos al casillero bancario respectivo. ¿Sí? Obviamente tú tenías que garantizar que el respaldo que tú habías sacado, que se había ejecutado, programado por la noche, contenía lo que debía tener. Porque de lo contrario, que resulta que hay un problema, se pierde todo y tienes que recuperar y vienes a cargar el respaldo y no funciona. Gracias a Dios nunca me pasó. Siempre las veces que recurría a los respaldos estuvieron bien, pero sí conozco de algunos compañeros que tuvieron que pasar esas penurias de tener que, al momento de respaldar, el respaldo no servía. ¿Por qué hay un protocolo para poder recuperar los datos? Porque yo solo era el administrador de base de datos. Para poder retirar ese dispositivo del banco, porque al banco era que iba esto, y en ese momento solo podía salir esa cinta con la firma del gerente general. Bueno, ahora ya no, ahora son mucho más sencillos los respaldos. Te respalda, coge y en alguna parte de la nube está eso custodiado. Obviamente también hay otros mecanismos y otros controles que se deben aplicar a estos respaldos que se ejecutan. Y bien, esto es lo que nosotros teníamos planteado en la parte teórica para el día de hoy. Por acá, ¿alguna pregunta respecto a lo que hemos revisado el día de hoy? ¿Alguna inquietud? Adelante, Carlos Andrés. Ingeniero, muy buenas noches. Una pregunta, pero sería también lo que usted recopiló en lo que es hoy día, pero ¿qué sistema de seguridad utilizan de manera los bancos para protección en lo que es su base de datos? Mira, hay una seguridad que tiene que estar en base de datos, pero sobre todo hay una seguridad perimetral a nivel de firewalls. No soy experto en seguridad, pero sí sé quién lo es y cuando tengo que recurrir a ellos voy. Entonces, hay unos análisis que se hacen de vulnerabilidades y hay expertos que en seguridad informática. Felipe, el máster de Felipe es en seguridad informática. Él creo que da algo acá. Tenemos también acá el profesor Mario Chifla, también trabaja, él tiene un mayor nivel en el tema de seguridad, pero lo que se construye son un montón de herramientas, de tanto en hardware como en software, para proteger a la base de datos. Yo lo que sí te puedo decir es que en la base de datos como tal ya hay algunos mecanismos de seguridad. Primero, un usuario que debe acceder debe ser usuario de base de datos, más no solo con un usuario de red. Esa parte sí la conozco y la manejo. Que al usuario tú ya debes darle permisos por objetos, ¿sí? Entonces, existen algunos, yo sé, pero ¿qué más? Usted puede darle permisos por objetos, por parte de los objetos. Ya ese tema de la base de datos de manera específica lo puedo configurar, lo puedo hacer. Pero toda la parte perimetral que esté más allá del servidor de la base de datos, las credenciales y todo lo demás y todo lo que viaja y todas las seguridades, ya hay expertos que se encargan de esa situación. ¿Alguna otra interrogante? Sí, ingeniero, le preguntaba porque, verdad, le comento, yo hace unos días fui a abrir mi primera tarjeta de débito de Banco Guayaquil y por ahí escuché a dos personas que estaban en corbata, o sea, estaban bien presentables y ellos hablaban entre sí, decían, oye, ya los devs ya se pusieron pilas con la base de datos y el otro chico le dijo, no lo sé, tal vez el flujo de algo que ni sé qué, no recuerdo muy bien, pero como que la base de datos no estaba lista y era para el Banco de Guayaquil. Bueno, tengo una experiencia negativa con un banco, no voy a dar el nombre, que posiblemente inicie una demanda en la super de banco. Estoy haciendo todas las instancias de que esto no llegue más allá. Pero resulta que, por informático que soy, yo sé que se manejan auditorías por cada una de las actividades en los bancos. Yo he hecho no es ese. Resulta que a través de la aplicación móvil, yo vengo
estaba conduciendo, detuve un momento para hacerle una transferencia a un familiar que es del mismo banco en la aplicación móvil y veo, pongo el valor, veo que es la cuenta de él. Bueno, escojo porque solo te permite hacer transferencias a las cuentas que tienes registradas. Partamos de allí. Una vez que yo escojo la cuenta, veo que es la de él, me dice que confirme, yo confirmo, arranqué, me fui porque ya se procesó. Después ya luego en otro lugar que paro otra vez, hago el capture y le envío a mi familiar el capture de la transacción realizada. Yo hasta allí todo bien. A los 2 días que mi pariente necesita esos valores, me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Has enviado ese dinero a otra cuenta? Le digo, ¿cómo va a ser a otra cuenta? Bueno, yo hasta dudé de lo que yo había hecho. Le digo, pero yo vi que eras tú. Entonces yo digo, bueno, no pasa nada. Voy a revisar entre mis contactos porque generalmente tú tienes transferencias a alguien que tiene una relación de negocio o de amistad, por lo menos, o de familia. Digo, ya le diré que me devuelva ese dinero que no es de él. Reviso ese nombre. Ese nombre no está por ningún lado en mi contacto registrado. No está. Y nunca lo he registrado. Entonces, yo he puesto el reclamo respectivo. Me llega hace 3 días que han resuelto de manera desfavorable hacia mi petición. Y yo sé que nunca he tenido registrado ese contacto. He adjuntado en mi reclamo todas mis listas de contactos de cuentas y está allí. Hay un serio problema allí de seguridad, alguna cuestión, puede ser hasta de programación, porque puede ser que alguien tenga alguna condición, qué sé yo. Pero ellos tendrían que revisar las auditorías de sus procesos, donde a mí demuéstreme que yo matriculé esa cuenta. No la he hecho nunca. Y demuéstreme que yo hice esa transacción. ¿Por qué? Sobre todo, si usted revisa mi lista de contactos actuales, no está esa cuenta. ¿Cómo fue a parar esa cuenta? Y revisando el detalle, aparece lo siguiente. Que hace, exacto, allá vamos. Resulta que aparece como que fuera una transferencia interbancaria cuando es en el mismo banco. ¿Cuál es tu inquietud, Daniel? Ingeniero, pero escuchándolo, yo también he hecho transferencia. En el momento que usted indica, no sé si falló usted, pero en realidad uno no puede fallar, ¿no? Por lo que indicó que usted hizo la transferencia, arrancó. Usted arrancó, me imagino que tenía que verse. Y cuando llegó al otro lugar, ahí recién usted hizo el capture de la transferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, tendría que haber hecho la transferencia y por ahí no compartir, dice ahí, al WhatsApp, porque así ahora sale la plataforma. Eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice. Entonces le taparon ingeniero. Eso fue lo que yo hice, fue del WhatsApp, no es que yo después está ahí, capturé y se lo envié. Eso fue lo que yo hice. Es más, no me di cuenta de que era otro, el destinatario, tampoco se dio cuenta mi familiar. Ya a los 2 días es que va a ver, porque él vio el serio y vio, ya está, y vio el valor, ya. Sí, entonces yo ahora, como tengo algunos contactos, yo fui vicepresidente del Colegio de Sistemas acá de la provincia, tengo una red importante de profesionales de sistemas, y justo he tenido algunos que están allí en ese banco y ya les pasé el caso. Se me ocurrió ya esto. Y el siguiente va por la parte legal. Y ahorita que no tengo dinero, creo que por ahí puede estar una opción de alguna indemnización. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, fuerte ese caso. Muy fuerte, porque lo tengo documentado y ellos deberán demostrarme pues que yo registré esa cuenta. Pero algo raro porque fue transferencia interbancaria. Y está registrada como interbancaria cuando sale y es del mismo banco. Entonces ese es un problema. Ok, vamos a hacer ahora, el banco no pierde, correcto, estimado Miguel Ángel. El banco no pierde, lo peor es que por esa cifra insignificante, ellos tenían que mantener al cliente satisfecho y tenían que haberle dicho, devuélvale, así sea que ellos van a perder, porque ellos no pierden. Entonces, ellos están muy mal allí porque, oiga. Buenas noches, ingeniero. Yo le cuento un caso. A mí me suplantaron mi identidad. Por ejemplo, a las 11 de la mañana, el que me está suplantando mi identidad me retira un valor alto del banco. Y yo a las 11:20
queriendo retirar el mismo valor. Y el banco me ve que yo estoy en ese video, en esa agencia, y el que está suplantando está, como quien dice, de aquí a Daule. Yo estoy en Guaya, digo en Guayaquil. ¿Ya? Él está en Daule. Y allá él también está. Y en un lapso de 20 minutos, ¿cómo yo voy a estar en dos lugares al mismo tiempo? Y el banco, yo fui a la super, todo. No pasó. Mejor descubrí quién fue. Le pedí que me devuelva. Antes me devolvieron, el que suplantó mi identidad me devolvió. Ah, ya. Pero el banco nada, ni con la super, nada, nunca se manifestó. No, en la super yo sé que no va a ser. Me dicen un defensor del banco, pero acá ya tendrá que, bueno, lo peor, es no, lo peor es no hacer nada. Claro, mejor yo desistí de eso, porque ya recuperé. Ok, muy bien. Gracias, muy buena experiencia. O sea, ya veo lo que me espera, pero yo sí voy a poner la demanda. Tal vez tenga que ser, no lo voy a poner así sencillamente. Voy a tratar de buscar un cuerpo de abogados que por el cargo en que he estado acá, sí hay jueces y fiscales que han trabajado con nosotros acá que van a poder dar una asesoría importante. Gracias de todas maneras, y ya sea que me viene, entonces sé por dónde ir, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a cambiar un poco de tema para estos minutos que nos quedan. Vamos a adelantarnos unas cuantas semanas. Ubiquémonos ya en el tema de bases de datos en el ambiente de implementación de base de datos. Okay. Ustedes ya algo han hecho, me dicen con Felipe, muy bien, pero ahora vamos a trabajar un poco más. Nosotros vamos a ir a la par, que revisamos la parte teórica y modelamiento, vamos a trabajar ya en SQL. SQL, ¿qué es SQL? En el lenguaje estructurado de consultas. Para ello, para ir practicando estas herramientas, estas sentencias, nosotros vamos a darle la tarea que nos toca para el siguiente parcial. Entonces, ya cuando nos veamos el siguiente parcial, que yo les diga, instalen el SQL Server, ya usted lo va a tener instalado. Porque en estos minutos que nos queda, lo invito a revisar el entorno virtual del parcial 2, donde dice cómo instalar SQL Server, donde dice cómo instalar MySQL, y por favor, instálelo. Y una vez que lo instala, ya nosotros la próxima semana vamos a estar trabajando nuestras sentencias básicas allí, para que cuando tengamos que ver las sentencias básicas en el siguiente parcial, no vamos a ver sentencias básicas, vamos a ver sentencias avanzadas en SQL. ¿Qué les parece ese objetivo que estamos planteándonos así? Ahora, ¿qué más? Nosotros vamos a dar acá todo el acompañamiento porque casi siempre la parte teórica me toma para el espacio de tiempo que ya lo hemos ocupado. Entonces, este tiempo que está acá lo vamos a aprovechar con estas directrices. Nosotros cuando hablamos de SQL o Structured Query Language o lenguaje estructurado de consultas, ese lenguaje es el que utilizan las bases de datos. ¿Cuáles bases de datos? Todas. El SQL es un ANSI, es normado por el Instituto de Estandarización de Estados Unidos. Entonces, para que una base de datos sea considerada como tal, debe utilizar SQL. Esas sentencias están allí, hay un estándar y ya ahí. Resulta que cuando hablamos de SQL, hay dos grupos de sentencias SQL. El primero son las DDL, de Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos. ¿Listo? El otro grupo es las DML, de Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos. En las primeras, en las DDL, o lenguaje de definición de datos, están los create database, para crear una base de datos, create table, para crear una tabla, create trigger, para crear un trigger, y así todo lo que es crear objetos en base de datos. También se asocian a este grupo de sentencias las sentencias alter, que vienen a modificar las estructuras de estos elementos, como alter table, para modificar la estructura de una tabla donde quiere agregarle una columna más. ¿Ok? Repito, tenemos DDL o lenguaje de definición de datos, donde están los create y los alter.
Luego tenemos las más amplias, las que más vamos a utilizar. Son las DML o lenguaje de manipulación de datos. Allí sí tenemos. Básicamente, ¿qué tenemos allí? Allí tenemos la sentencia SELECT, que es para recuperar, para consultar datos de una o más tablas. Luego tenemos la sentencia INSERT, que es para poder insertar registros en una tabla, ¿sí? Y luego tenemos la sentencia UPDATE, que es para actualizar los registros en una tabla. Y por último tenemos DELETE. Yo sé que ustedes ya han visto algunos de estas sentencias, pero acá, de a poco, ya la próxima sesión que usted tenga instalado estos paquetes que le he enviado de tarea, hacerlo en estos minutos, ya luego vamos a ponernos con sentencias básicas y vamos avanzando en el curso para que cuando tengamos que revisarlas, ya la vimos. ¿Con quién? Con el mismo profesor, el parcial anterior. ¿Alguna pregunta? Adelante, Andrés. Estaba revisando, ingeniero, y me sale cómo instalar y configurar SQL Server del 2019, ¿verdad? Sí. Ya, y en el otro dice MySQL. MySQL Server y MySQL Workbench en Windows. Ya, ¿qué ocurre? Explico. Cuando hablamos de MySQL, MySQL es el motor de base de datos. ¿Ok? Y Workbench es la plataforma o la interfase que le permite gestionar la base de datos MySQL. Cuando hablamos de SQL Server le instala el SQL Server Management Studio. Y ese ya es toda la interfaz que le permite, cuando esté instalado el SQL Server, le instala todo. En cambio, cuando trabaja con MySQL, primero instala el servidor de base de datos y luego instala el componente que le permite gestionar la base de datos. ¿Alguna otra pregunta? Tiene Carlos Andrés acá. ¿Quién fue? Bueno. Sí, ingeniero. Ingeniero, tal vez usted hará una prueba de escritorio, lo que es manejando la interfaz. Por supuesto, eso lo vemos ya cuando usted la instale. Instálela, que la próxima semana ya vemos eso. Esto vamos a darnos 15 minutitos a la semana, no más. ¿Ok? Listo, muchas gracias, mi amor. Joel Alejandro, ¿cuál es tu inquietud? Y que se puede, disculpe, pero se puede ocupar el Microsoft SQL Server. Si lo puede, ¿qué cosa? Si lo podemos ocupar en vez de los otros programas. Sí lo puedo utilizar, los dos vamos a utilizarlo. SQL Server y MySQL, cualquiera de los dos. Ah, ya, listo, porque yo tengo la versión 2008. Ya, no importa, no hay problema. Con la versión que tiene, la sintaxis que vamos a ver, va bien. No, o sea, yo preguntaba por lo que usted dice que, o sea, debemos ocupar los otros programas, las versiones más actuales. No pasa nada, no se preocupe. David Alejandro, ¿alguna otra inquietud? Sí, Inge, usted decía que es el SQL Server 2019 el que está en la plataforma, ¿verdad? O sea, el tutorial. ¿Ese todavía está disponible? Porque creo que había visto que estaba hay uno más actualizado, entiendo. Creo hay uno más actualizado. Por favor, la idea es que utilice el que le esté disponible. Los pasos van a ser casi los mismos. Creo que hay que actualizar el instructivo para que pueda utilizarlo, pero por ahí va la idea. Ya sabemos. Usted es ingeniero informático y los ingenieros están para resolver problemas y ya usted por ahí ve la opción que si el enlace no le está dando a uno que le digo, seguro le va a dar a otro que está disponible. Porque funcione, ¿verdad? Con tal que funcione, correcto. Marcial, ¿cuál es tu inquietud? Ingeniero, buenas noches. ¿Se podría utilizar Docker, tal vez? Con tal que soporte sentencias de SQL, no hay problema. Cualquier motor lo podemos utilizar. Pero Docker no es un motor, ingeniero, es un contenedor de imágenes y justamente trae bases de datos incluidas. No la conozco, ¿sabes? Si me envías por correo lo que tienes, sería muy bueno para evaluarlo y ver la posibilidad de revisarlo acá. Pero personalmente no lo he utilizado, desconozco si tiene o no, pero tratemos de instalar una de las dos para poder avanzar en la práctica la próxima semana. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Andrés, ¿alguna inquietud más? Una pregunta. Acá estoy revisando y me dicen que no recomiendan descargar el SQL Server en español. ¿Por?
A ver, para lo que queremos, que es ambiente educativo, no habría mucha diferencia, ¿sí? Y sí, cuando yo he instalado en ambiente de producción, siempre he instalado en inglés y con un ordenamiento específico. Es verdad lo que has recibido, es de lectura. ¿Ok? Ok, gracias, ingeniero. Joel, ¿tienes alguna inquietud adicional? Inge, hablando sobre los repositorios que usted menciona, en qué apartado está, Inge? Porque no encuentro la verdad. Bueno, los compañeros ya le encontraron. Búscalo en el parcial 2. En este parcial no está eso. Listo, Inge. Listo. Un gusto haber compartido con Búscale alguna en inquietud material adicional. complementario. Sí, en material Gracias. complementario, por ahí está. Gracias, compañero. ¿Alguna otra inquietud? Adelante, Cindy. Ingeniero, sí, para pedirle de favor, si tal vez nos podría dejar formar los grupos por afinidad, por los que ya tenemos establecidos más comunicación con los compañeros, por favor. A Sí. petición de mis compañeros también, que la Sabes mayoría... que me da mucha pena decirte que no, y más una chica. Discúlpame, Cindy, pero ya la respuesta ya la habíamos dado en sesiones previas. Y el motivo también lo había explicado. ¿Por Okay. qué, Inge? No, porque acá tenemos que fomentar el trabajo en equipo y una de las formas es así. Usted tiene que aprender a trabajar con cualquiera y también ya luego se arma un tema muy complejo de yo administrar y crear los equipos. Si a otro compañero tiene ese espacio de poderlo hacerlo, no pasa nada, pero acá los grupos los establezco yo. Mil disculpas. Solo eso es no negociable. Lo demás he sido muy flexible. Disculpa, Cindy, ¿ok? Ya, Inge, no hay problema, gracias. ¿Ok? ¿Algún otro tema? Déjeme revisar el chat porque hay algunos que son tímidos, que no levantan la mano y todos dicen sí. Bueno, ok. Tenemos acá algunas interrogantes más. ¿Quiénes son? Andrés, Felipe. Yo mismo. Adelante. Ingeniero, una pregunta. Estoy revisando así y por eso tengo muchas preguntas. ¿Qué diferencia tiene el SQL Server y el Azure? El SQL Server te va a acercar más, porque hay una versión para que tú puedas estudiante, ya es más para ambiente de producción grande, o sea, cuando tú, y la interfaz es diferente. Cuando tú quieres apegarte un poco más, porque en la práctica SQL Server lo usan bastantes empresas, bastante, porque es muy bueno, no es muy caro comparado con Oracle, y los temas de licenciamiento. Entonces, utilizar SQL Server te va a dar un plus, porque vas a estar preparándote para afrontar algunos retos que el mercado te lo va a pedir, y sería lo ideal. ¿Ok? Tenemos aquí a Carlos Andrés. Sí, ingeniero, pero la versión no importa, ni el año, es lo mismo, trae lo mismo. A ver, sí importa, pero para lo que queremos nosotros acá, no. Porque nosotros vamos a trabajar con sentencias SQL ANSI, que no, pero el rendimiento, el performance, la versión, es más, hay todo un protocolo que te dice. Pero para la utilidad, ingeniero. Sí, para la aplicación ya en producción, allí sí importa. Para estos temas académicos no va a importar. Claro, ingeniero. Sí, por eso era que decía, sí, está bien lo que tú dices. Para lo que queremos ahora, no importa. Pero ya cuando queramos entrar en el campo profesional, es más, debes recurrir, hay unas versiones que tienen ciertas condiciones, que cantidad de transacciones, tablas, un montón de parámetros que de una versión a otra cambian. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra interrogante? ¿No? Ok. Un gusto haber compartido con ustedes. Éxitos en la tarea que les he dejado y nos vemos la próxima semana. Y no olvidar el test que está planificado. Que tengan muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Muy Muy buenas noches, Inge, para usted también. Buenas noches, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.